Unos toman la vía rápida y fácil, otros como yo, la complicada y la interesante. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es lunes 27 de mayo, semana clave. ¿Por qué? Porque viene Taylor Swift al Estadio Santiago Bernabéu. ¿Y por qué también? Decídmelo vosotros, ya os lo digo yo. Tenemos la final de la Champions League. Pensando un poco lo del otro día, creo que fue demasiado arriesgado que Ancelotti colocase prácticamente lo que va a ser el equipo titular de la final ahí en Wembley, que estaremos en Londres. No tenemos entrada todavía, como sigo diciendo prácticamente todos los días, pero me pareció muy arriesgado porque colocó a todos los jugadores titulares y claro, corren el riesgo de lesionarse. Y claro, por otra parte tienes el método dosificación activa, que tienes que seguir dando minutos para que pues sigan en rodaje activo. Pero perfectamente se podría haber lesionado cualquier jugador. Es decir, a ver, se puede lesionar en cualquier partido, pero una semana antes de la gran final, yo la verdad es que hubiera dejado a muchos en el banquillo. ¿Una dosificación activa? Sí, claro que sí. Llevan toda la temporada por detrás, así que están ya calentitos. Quería hacer una consulta por aquí a ver si alguien lo sabe o tiene información al respecto. Y es que últimamente tengo las piernas como muy cargadas, no tengo energía en las piernas. Creo que la circulación no me va bien y por lo que he escuchado, la presoterapia va muy bien, pero claro, esas máquinas son muy costosas. ¿Alguien sabe algún método natural, algún remedio casero? Tipo, yo que sé, untarte limón o meter las piernas en un tanque de pirañas, yo que sé, algo de eso. Amigos, amigas, estamos muy cerca, a ver si ahora en Londres llegamos a los 80.000 suscriptores aquí en el canal. Hemos crecido como la espuma. El miércoles salimos hacia Barcelona, de ahí, nada, en pocas horas cogemos el vuelo hacia Londres y estaremos 29, 30, 31, 1 la gran final y 1 y 2. Gracias. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. El miércoles salimos hacia Barcelona y ya rumbo Wembley. Que no se me olvide llevar el cargador británico. Por cierto, ya sabes, recuerda dejar el like, suscribirte para ayudar al canal a llegar ya prácticamente a los 80.000. Si me fuese a Londres teniendo 80.000 suscriptores, me haríais muy feliz, de verdad. Botoncito rojo de suscribirse y empezamos. Estamos subiendo Castellana a la izquierda, ya lo conocéis, ya lo sabéis. Ahí tenéis todos los trabajos de adecuación, de reforma, de remodelación del metro de Santiago Bernabéu. Y un poquito más hacia adelante, en esa parte de allí que ahora veremos, también empezaron a tapar y a cerrar esa boca de metro para seguir con los trabajos. Hoy, recordad, empieza la operación, bueno, empezó ayer, empieza la operación montaje de escenario para Taylor Swift, el concierto más esperado, de lo que se espera de los conciertos del Santiago Bernabéu. Yo, con todos mis respetos, la verdad, Taylor Swift es muy conocida, pero yo respeto a quien le guste, pero yo no pagaría por venir a ver a Taylor Swift. Realmente lo respeto, pero no lo comparto. Así que esta semana enterita va a estar el tour completamente cerrado. Bueno, el tour, la vista panorámica del tour del Santiago Bernabéu, así que vamos a dar la vuelta y si conseguimos alguna imagen del interior, pues la ofrecemos y la plasmamos aquí en el canal. Así que venga, ponte cómodo, que comenzamos. Por cierto, antes de comenzar, el otro día vimos cómo empezaban a levantar todo este suelo de la parte más cercana a las taquillas del Santiago Bernabéu. Ahora parece que están almorzando, pero mirad cómo están levantando todas estas tierras, incluso haciendo excavaciones para meter algún tipo de acometida, cableado y demás. Venga, ahora sí que sí, seguimos. Lo bueno ahora mismo es que tenemos todo el tráfico cortado en esta zona, así que no hace falta mirar a la izquierda, bueno, en este caso a la derecha, porque cruzamos por aquí. El tour, lo que digo, está abierto. Lo que no está abierto, lo que no está operativo, es la vista panorámica del estadio. Es decir, no vas a poder ver lo que están haciendo en el interior, solamente vas a ver una de las plantas del museo, las copas y demás. Así que nada, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es lunes 27 de mayo del 2024. Vamos a dar, ojo las puertas, vamos a dar una vuelta y acabaremos aquí en el fondo sur del estadio Santiago Bernabéu.
vamos con ello. La semana pasada vimos ajustes y pruebas pues, prácticamente todos los días en las diferentes zonas del estadio, y en el día de hoy nos encontramos otros colores en las propias pantallas de las puertas. Mirad, hoy un color naranja en las pantallas del fondo sur. Ahora lo veremos mucho mejor, pero antes de que lo quiten, pues lo saco aquí en el canal. De momento, estas imágenes no las había sacado yo todavía, es decir, todavía yo en sí no había captado estos colores en las pantallas que ya tenemos colocadas de las puertas de acceso. Y por lo que estoy viendo tenemos un verde croma también encendido en las pantallas del lateral oeste, que parece que van cambiando, o es simplemente el reflejo o el contraste de los coches que van pasando. Creo que es una imagen fija, pero ahora salimos de dudas cuando pasemos por ahí. Bueno, la verdad que bastante bien, ¿eh? Yo creo que falta muy poquito para ver el encendido de las pantallas del Santiago Bernabéu, de las puertas me refiero. Oye, he visto en las redes sociales que tenemos los camiones de Taylor Swift ya rondando por Madrid. A ver si tenemos suerte. A ver si tenemos suerte y podemos ver alguno de los camiones entrar. Por lo visto hay unos 100 camiones contados ya preparando el escenario, bueno, por las calles de Madrid. Algunos vienen ya para montar el escenario. Así que, madre mía, la que va a liar Taylor Swift. ¡Wow! Va a ser, yo creo, que el concierto más impresionante y con más interacción. Bueno, aprovechando que estamos en este lugar, a ver si van a apagar las pantallas por alguna casualidad. Así que antes de que las apaguen, os lo muestro desde aquí para que veáis que no miento y que han encendido estas propias pantallas del lateral oeste, este color verde croma, que perfectamente se puede hacer un croma con ese color. Tampoco vemos novedades en la fachada oeste. Novedades me refiero a la colocación de los soportes para el escudo y también las letras de Bernabéu, esas letras que van a colocar en la parte sur de la fachada del Estadio Santiago Bernabéu. Así que echaremos otro vistazo también desde la Torre C. Aprovechamos que ahora mismo está esta esquina doblada de la valla y mirad todo lo que tenemos aquí. Es verdad que el otro día lo sacamos, que por cierto triunfaron bastante los vídeos que hicimos el otro día, el sábado, aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, cuando estuvimos dando una vuelta por los exteriores antes de acceder al mismo, y también por los interiores, viendo las novedades, porque hay bastantes novedades en el interior, pero nunca está de más verlo diariamente aquí en el canal, todo lo que va sucediendo con los trabajos de reforma, por así decir, de toda esta cimentación de Castellana, y también los trabajos del futuro parking que podemos ver desde Castellana. Ahí podéis ver todo ese material de granito que han colocado en este lugar. Imagino que será como acopio, porque como estáis viendo todavía todo esto tiene mucho trabajo, muchísimo trabajo. Venga, seguimos. Cómo empieza a apretar el sol y el calor ya en la capital. Por lo visto, a final de esta semana vamos a llegar a casi 40 grados y habrá que refrescarse bien. Chicos, chicas, todas las personas que vayan a estar en la calle, por favor, bebed agua regularmente y estaros hidratados, porque va a hacer muchísimo calor durante esta semana. Menos mal que el miércoles me voy y evado, por así decir, el calor. Veremos a ver qué me encuentro en Londres, pero por lo menos allí imagino que será todo más fresquito. En el hemisferio norte imagino que estará mejor que aquí en España. Fijaos, porque lo que digo, están las pantallas encendidas, lo que hay entre medias, la continuidad que dan a estas pantallas no está encendido. Imagino que eso tendrá alimentación, si no, solamente habrán colocado ese material para dar continuidad y tapar todas esas zonas y espacios. Pero espero que todo ese material se encienda. Se verá más bonito. Veremos a ver, veremos a ver. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Imagino que ya, como hemos visto en el interior con las pantallas del videomarcador y el anillo LED, después de estas imágenes ya ofrecerán otras
que serán las definitivas. Es posible que esta semana veamos ya imágenes definitivas a las pantallas, en las pantallas, perdón, de las puertas de acceso. Seguimos avanzando, la verdad que se va disipando el tema del escape de gas que tuvimos el otro día en esta zona, aunque bueno, no se va disipando la queja de los vecinos, que por lo que yo escuché el otro día en el estadio, parece que bajaron el sonido, el volumen de la megafonía. Ojito, porque a lo mejor las denuncias de los vecinos empiezan a fluctuar en la cúpula del Real Madrid, del Estadio Santiago Bernabéu, porque es lo que digo, y mucha gente lo puede corroborar aquí en el vídeo. El otro día en el estadio se escuchaba más baja la megafonía, el himno y al locutor y al speaker del Santiago Bernabéu. ¿Escuchamos? Ah, vale, ¿dónde estás tú? Perfil abajo, y llego hasta la... Venga, justo por allá. Venga, justo por acá. Vaya. ¿Habéis entendido algo? Porque yo no, ¿eh? He escuchado algo de un tubo, pero no sé si es que van a empezar a tapar o simplemente van a colocar o instalar algún tubo. Veremos a ver qué pasa. Pero aquí tenemos también chalecos naranjas, imagino que responsables, jefes, encargados. Y a lo mejor la semana pasada no pudieron hacer nada para subsanar el problema y empiezan pues en el día de hoy lunes 27. Esto es lo que debería hacer yo. Pues he visto esta mañana una mini nube ahí en el cielo y se me han quitado las ganas. Y fijaos en esta zona, porque es un lugar muy entrañable. Mirad cómo se ven los pilotes, lo que van a ser los futuros pilares, cómo se asoman esas esferas en la parte superior. La profundidad que tenemos en este lugar, y a la derecha también toda esta ferralla, toda esta armadura, que me imagino que dejarán ahí por si acaso necesitan en algún otro lugar. Aquí siguen sacando tierra, que es lo que vimos la semana pasada. Y la verdad que no está de más sacar este lugar, esta zona. Ojo, porque tenemos aquí chalecos de Skybar. Lo dije el otro día. En teoría iban a inaugurar el Skybar para el partido del Betis, pero de momento, como ya bien sabéis, no se inauguró, no se pudo inaugurar, y es que dependen de la obra totalmente, así que es por eso que no se inauguró. Ahí tenemos la fachada, esta fachada oeste del Estadio Santiago Bernabéu, donde todavía no han empezado a colocar los soportes para la colocación del escudo y las letras de Bernabéu. Es posible que, ahora que me estoy fijando, los del Skybar estén aquí para comprobar que puedan inaugurarlo cuanto antes. El otro día sacamos imágenes desde el lateral este de esa zona, pero todavía está bastante oscuro y no se puede apreciar bien lo que están realizando. Por cierto, antes de abandonar la zona de Castellana y entrar en el Fondo Norte y Rafael Salgado, mirad las pantallas que tenemos colocadas e instaladas en el Fondo Norte. En este color, rojas. En el lateral oeste, verdes, y aquí rojas. Roja como el color de su sangre. Seguimos. Preciosa fachada, preciosa fachada que tenemos envolviendo el antiguo Bernabéu, con estas lamas, todas y cada una de ellas ya colocadas en el exterior. Lo dicho, de este color tenemos las pantallas del Fondo Norte, con la continuidad completamente apagada, y también las pantallas grandes, las pantallas gigantes. Seguimos viendo las mismas pruebas que el sábado cuando estuvimos aquí en el partido contra el Betis, con estos ajustes y con estas imágenes. Todas las pantallas encendidas del Fondo Norte. Parece un río de sangre, color sangre, rojo sangre. Sí, sí, sí. Ahí va, que viene un bus. Venga, seguimos. Por supuesto, todos estos trabajos que se están llevando a cabo en las nuevas aceras de Rafael Salgado
arquetas, baldosas. Seguimos. Aprovechamos todos los huecos para grabar, viendo la colocación de estos adoquines. Mirad lo que se ve desde aquí. Esto que lo colocan uno a uno. Y también mirad cómo han avanzado en toda esta zona, prolongando casi hasta la parte central. En este lugar quizás se vea mejor. Me dan ganas de coger una piedrecita de estas y llevármelas para casa. Fijaos lo que han avanzado, ¿eh? Seguimos aprovechando los huecos, los accesos a estas urbanizaciones. A la derecha, lo que hemos visto hasta ahora, han llegado hasta este lugar en la colocación de estas baldosas. Y aquí a la izquierda están preparando también la colocación de las mismas porque están dibujando ya toda la zona de trabajo. Pues no llegan a Carlo Ancelotti en la rueda de prensa de hoy y le preguntan por Nacho, que si se sabe el futuro del Español. Y va y dice, la única cosa que me ha dicho Nacho es hablamos después de la final. Y mirad lo que dice ahora, dice, yo le he dicho, llámame por teléfono porque yo estaré de vacaciones. Por cierto, aprovechando ahora que tenemos el vídeo por aquí, mirad la parte de Valdebebas, la zona de Valdebebas, con los camiones de Taylor Swift. Luego también algo que ha dicho muy interesante y gracioso en la rueda de prensa es que dice, han llegado los dos mejores equipos a la final de la Champions. Muchos ya están de vacaciones y verán el partido en la tele. Venga, seguimos avanzando, seguimos hablando de obras. Ahí vemos las pantallas encendidas con ese color rojizo, rojo sangre, como hemos bautizado aquí en el canal en el día de hoy. Siguen descargando material, parece tierra o arena. Y eso es lo único que vamos a ver esta semana, el exterior. Porque ya sabéis, como he comentado antes, he dicho que no se podrá acceder, se puede acceder al interior, pero no vas a poder ver la zona de la losa del terreno de juego y la vista panorámica porque están montando el escenario para Taylor Swift y quiere exclusividad y confidencialidad. Sí, lo que os estoy contando, ¿eh? Bueno, ya lo sabíais, tampoco voy a poner esta voz misteriosa e interesante porque ya lo sabíais. Ahí está, todas las pantallas del fondo norte completamente encendidas, excepto la zona de continuidad que está apagada y yo querría saber y querría salir de dudas de si definitivamente esas pantallas o ese material que da continuidad va a tener alimentación. Veremos a ver, ¿eh? Esperemos que sí, porque es que, imagínate, que se corte en cada puerta, lo suyo es que sea continuo, ¿no? ¿Qué creéis? ¿Qué pensáis? Venga, seguimos. Lo que sí veo que hay es muchísimo movimiento de chalecos naranjas. Imagino que serán personal de recursos preventivos, jefes y demás inspecciones que estén realizando en el interior. Vamos a asomarnos antes de abandonar Rafael Salgado. Huele como a puré, me está entrando un hambre brutal. Toda esta parte de aquí que han vuelto a colocar estas vallas blancas para seguir trabajando en la colocación de esas losas de granito para configurar el suelo de Rafael Salgado y que vimos el otro día cómo habían avanzado, sobre todo en la parte más cercana a la Torre C. Podéis echar un vistazo si no habéis visto todavía el vídeo que subimos el otro día, bueno, en el día de ayer, dando una vuelta por el exterior y también aprovechando las imágenes del interior, un día de partido. Aquí podéis ver las pantallas encendidas del fondo norte con ese color rojo y nos vamos al lateral este. A ver si con un poquito de suerte tenemos también las pantallas encendidas en el lateral este. Sí están encendidas con un brillo muy bajo, muy bajito. No sé si lo podéis ver. A ver, ¿lo veis? Es que se ve demasiado el reflejo porque el brillo está muy bajito. Vamos a ver si podemos aquí. Ahora, ¿lo veis?
A esto sí estamos acostumbrados, ¿eh? A ver estos ajustes y estas imágenes sí estamos acostumbrados. Y en esa pantalla también. El otro día, el último vídeo que hicimos aquí en el canal el viernes, vimos que ya habían terminado toda esta línea de pantallas, tapando todos los huecos en la zona norte del lateral este. Pues bien, ahora veremos la parte sur, porque ahí sí faltan pantallas por colocar. Aquí están con una plataforma de tijera y parece que están midiendo en el interior, ajustando la pantalla. Ahí podéis ver cómo con ese palo hacen palanca para ajustar al completo la colocación de la misma. Seguimos avanzando. A medida que vamos acercándonos a la parte central, vais a ver que el brillo aumenta. Aquí brillo bajito, muy bajito. Y aquí ya empieza a aumentar. Lo que sí vemos también es la nueva pantalla, esta grandísima pantalla que han colocado en la parte superior para informar a la gente que esto es la tienda oficial del Real Madrid, la nueva, que va a estar aquí en esta localización del estadio, en la zona del lateral este. El otro día ya vimos aquí en el canal cómo realizaban estas pruebas en estas pantallas LED que tenemos en la parte superior de la entrada, y hoy volvemos a ver toda esta zona encendida, tanto las pantallas de acceso como las pantallas informativas de la tienda oficial. Hoy está todo muy pero que muy tapado, el papel de pintor no lo han quitado para que no saquemos imágenes del interior, y hasta incluso también podemos ver que aquí, vamos a asomarnos, aquí también han colocado este plástico negro para que no se vea el interior. Así que bueno, pues quieren máxima privacidad, no quieren que se sepa todavía lo que está sucediendo ahora. Y ojo, porque tenemos el palco de honor también encendido, ¿eh? Fijaos bien porque está encendido, y yo al menos es la primera vez que lo veo encendido, con un brillo muy bajito. Ahí lo veis. Bueno, no sé si lo estáis viendo, yo lo veo perfectamente, pero no sé. Sí, se ve, se distingue. Ahí lo veis. Ahí sí lo veis porque es blanco, pero por ejemplo aquí el contorno es blanco y las letras son como naranjas, rojas. Y ahora, si seguimos avanzando, vais a ver que en el resto de pantallas también tenemos esas pruebas. Así que yo creo que también le falta muy poquito para verse el encendido de estas pantallas del palco de honor, que sería la primera vez, porque ya lo sabéis, ya lo conocéis, todavía no se han encendido estas pantallas. Las del lado opuesto, las del lateral oeste, sí se han encendido, pero las del palco de honor todavía no se han encendido. Es por eso que tenemos esos rótulos. En cuanto tengamos ya las imágenes que se puedan encender, las pantallas, perdón, que se puedan encender, ya quitarán todos esos rótulos. Así que a ver si hayan colocado las pantallas que faltaban. Aquí esto está apagado, esto está encendido, y ahí al fondo es lo que decía. Todavía faltan pantallas por colocar. En la puerta 62. En el resto están todas las pantallas colocadas. Bueno, aprovechando que ya estamos aquí en la Plaza de Sagrados Corazones, echamos un vistazo. Mirad cómo están montando como una especie de estructura en la parte central. Vamos a verlo mejor. Es como una especie de patrocinio, publicidad, porque Dyson creo que es una marca de electrodomésticos, ¿no? De aparatos y demás. Pues ahí lo están montando en la parte central de la Plaza de Sagrados Corazones. Echamos el ojito un poquito hacia la derecha
Ahí están colocando material en la parte inferior, en la zona del suelo. Imagino que será para proteger el suelo de los trabajos que vayan a ejecutar. Imagino que será en la fascia. Es posible que algún tipo de pintura, que sigan pintando también, como vimos la semana pasada, esta fascia de la Plaza de Sagrados Corazones, que veremos a ver si colocan pues pantallas LED. Seguimos avanzando, mirad qué imagen más bonita. Aquí vemos cómo van quitando las malas hierbas también, de estas praderas mágicas que tenemos en esta zona del estadio, más concretamente el lateral este y Padre Damián. Porque sí, porque la naturaleza es muy bonita, pero también es muy sabia y dice, a ver, yo quiero seguir creciendo. Hay veces que de forma adecuada y hay veces que de forma equívoca. En este caso pues salen las malas hierbas. Sí. Pero bueno, imagino que eso se reciclará. Bueno, pues aquí estamos un día más en la Plaza de Sagrados Corazones. A ver si con un poquito de suerte en nuestra corta estancia en este lugar grabando, pues vemos algún camión de Taylor. Ahí tenemos medios. A ver si vemos algún camión de Taylor Swift que entra y que accede al estadio. Diferentes vans aquí aparcadas, imagino pues que también veremos visitas esperadas. Y ahí también podemos ver la colocación de ese material, que por cierto parece que en el día de hoy no han seguido colocando ese composite, tanto en estos sectores, en los laterales, como en esta zona frontal, para terminar todos esos trabajos que vimos cómo empezaban hace 2 semanas más o menos, para tapar todas estas paredes del acceso a los vehículos pesados que tenemos en la Plaza de Sagrados Corazones. ¿Qué más? Allá al fondo, lo que hemos visto antes, esta estructura que están montando de la empresa Dyson. Me imagino que será todo patrocinio y publicidad. Y ahí está prácticamente ya montado, Imagino que habrán empezado en el día de hoy y ya está prácticamente terminado. Modo gran angular desde la Plaza de Sagrados Corazones y seguimos avanzando hacia el fondo sur. Última parada antes de cortar el vídeo. Sí, como os lo cuento, la vista panorámica del tour del Estadio Santiago Bernabéu estos días se ve afectada por el montaje del escenario de Taylor Swift, del concierto de Taylor Swift. Aquí vamos abandonando la Plaza de Sagrados Corazones y el lateral este. Las puertas, en este caso las pantallas de la zona sur del lateral este, están completamente apagadas, excepto la 60. La 60 sí está encendida con esas pruebas y lo demás está completamente apagado. Aquí están colocando, están cortando primero, midiendo y preparando todo el material para seguir con ese muro, tapando ese muro con la colocación de ese material de granito. Aquí tenemos 3 vans, que no os extrañe que al final venga Taylor Swift antes de que esté montado el escenario para ver ella misma pues cómo va quedando el lugar, todo este montaje. Madre mía, el dinero que moverá todo esto, El dinero que moverá todo esto. Además, son furgonetas Lux, de lujo, premium. Así que no es cualquier tontería. Seguimos avanzando y podemos ver, sí, ahí lo podemos ver, cómo están cortando a medida todo ese material para colocarlo en ese muro que hemos comentado hasta hace unos segundos, para tapar ya ese lugar definitivamente. A ver si podemos ver algo. No, además está aquí el pedazo de crack. A ver si nos van a decir algo. Aquí seguimos, última parada antes de cortar y cerrar el vídeo, al menos por el día de hoy, y llegamos al fondo sur y a Concha Espina, donde también podéis ver el encendido de las pantallas. En este caso, como hemos visto al principio del vídeo, aquí otro color, en este caso este color pues naranja, ¿no? Por así decir, un naranja suave, un color crema. Bueno, un color crema sería más intenso, pero es muy llamativo lo que estamos viendo, excepto en el lateral este,
en las pantallas de las puertas. Imponente fachada del Estadio Santiago Bernabéu, que seguimos avanzando. Mirad, es lo más bonito que verás en el día de hoy. Además, hoy es lunes, te tienes que alegrar la vista con algo y en este caso pues es con la fachada del estadio. Es lo más bonito que verás hoy, ¿a que sí? Bueno, a ver, quitando por ejemplo a tu mujer o a tu marido, si es el caso de chica o chico que quien esté viendo el vídeo. Así que... ¿es verdad o no? La fachada... Oye, hay una especie de muecas en la fachada, ¿no? Algo que brilla en esa zona de ahí. ¿Serán los reflejos del sol que den justo en esas esquinas de las lamas? ¿Será eso? ¿O qué será? Bueno, pues esto es lo que tenemos en el estadio. Pantallas encendidas, en cada zona un color diferente. Aquí en el fondo sur este color naranja, un naranja suave. En el lateral oeste ese color verde. Y en el fondo norte también ese color rojo sangre que hemos visto. En el lateral este nada de nada, siguen con las pruebas. Y esperemos que cuanto antes, un día de partido, o en este caso ya habiendo acabado la temporada, un día de concierto o evento. Por cierto, antes de abandonar y de cerrar el vídeo, caso Superliga, la jueza declara que FIFA y UEFA han abusado de su posición de dominio e impiden la libre competencia en el mercado. La magistrada titular del juzgado de lo mercantil número 17 de Madrid ordena a ambos organismos a que cesen en sus conductas anticompetitivas tras considerar que imponen restricciones injustificadas y desproporcionadas que infringen los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Además, les condena a remover inmediatamente todos los efectos de sus actuaciones anticompetitivas producidas a raíz de la interposición de este procedimiento. Yo creo que era una sentencia bastante esperada. Dejadme todo lo que queráis en los comentarios respecto a lo que hemos visto en las obras del Estadio Santiago Bernabéu y también al caso Superliga que acabamos de comentar. Mientras tanto, dale a like, suscríbete si te ha gustado el vídeo y nos vemos muy pronto.